Hola, buen día. Vamos a hablar de manejo del cuerpo extraño en urgencias en pediatría. Mi nombre es Luis Felipe Romero, soy otorrinolaringólogo pediatra. Trabajo como profesor auxiliar de la Universidad Nacional de Colombia y como otorrinopediatra en la Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia. No tengo ningún conflicto de interés y me gustaría comenzar esta charla y el abordaje de este tema en los próximos minutos con un libro de Henry Marsh. Estoy seguro que algunos de ustedes lo conocen o han escuchado de él. Henry Marsh es un médico neurocirujano del Reino Unido, pero que antes de hacer medicina y neurocirugía había hecho un bachelor y una maestría en economía y filosofía, o sea que es un economista, filósofo, neurocirujano, que trabajó muchos años como jefe de servicio de un hospital de referencia en Londres y que ya a sus últimos años reúne sus memorias y escribe desde un punto de vista muy humano qué es ser un neurocirujano y tener tanta responsabilidad en el día a día en sus pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos, pero aterrizado a la realidad de un hombre, de pelear con su esposa y después el otro día tener que ir a operar un aneurisma y correrse un poquito más a la derecha y que esa consecuencia o que esos milímetros a la derecha sean un sangrado arterial severo masivo que dejen un paciente en silla de ruedas toda su vida. Desde un punto de vista muy humano y asesorado por un muy buen abogado, escribe un libro excepcional en donde se lo recomiendo que a todos nos cuestiona un poquito la combinación entre ser médicos y ser humanos. A veces somos más lo primero que lo segundo, ¿no? Él tiene una segunda versión de este libro, o más bien tiene muchos libros, pero hay un segundo libro que también se lo recomiendo, que es su experiencia como paciente de cáncer de próstata. No existe ningún conflicto de interés. El material fotográfico presentado es producto de la práctica y el entrenamiento en la residencia y en la práctica como otorrinopediátrica en las dos instituciones que me formaron. Cuando uno habla de urgencias en otorrinolaringología, puede hablar de muchas cosas: cuerpo extraño, de canulación, epistaxis, absceso perimigdalino, trauma facial y complicaciones infecciosas. Y ojalá en este blog y en este espacio podamos subir charlas de cada uno de estos temas en la medida de que podamos ir retroalimentando y haciendo una conversación virtual entre alumnos y profesores. Vamos a hablar exclusivamente del manejo del cuerpo extraño en otorrino. Cuando los niños o los pacientes adultos con algún grado de discapacidad se meten cosas en la nariz o en los oídos, generalmente es de forma voluntaria incidental. La prevalencia en población pediátrica es entre los 2 y los 4 años, cuando ya tienen cosas y están explorando su cuerpo, generalmente es ipsilateral a la mano dominante, y la obstrucción nasal o la rinorrea purulenta unilateral es el signo patognomónico o el principal síntoma del cuerpo extraño en cavidad nasal. Diría el doctor Andrés Fuentes, otorrinolaringólogo y profesor de la universidad: cualquier síntoma unilateral en un órgano par es un signo de alarma. Y es cierto, si yo tengo una rinitis, me sale moco por ambas fosas nasales. Am, si yo tengo una sinusitis, aplica lo mismo. Existen excepciones, obviamente, a la regla, pero pues son excepciones. Pero si yo tengo una rinorrea purulenta unilateral, debo sospechar o que el paciente tiene una masa o que tiene un cuerpo extraño hasta que no se demuestre lo contrario, ¿de acuerdo? Cosmia, epistaxis o presencia de la inserción o que ha sido presenciado por el cuidador son escenarios un poquito menos prevalentes. Se pueden meter perlas, papel, juguetes, insectos, algodón, pilas, baterías, y evidentemente estas últimas son la única o la principal urgencia de cuerpo extraño en otorrino. Diría que la única. Las perlas, el papel, los juguetes, los insectos no lo son. Me devuelvo un poquito a esta diapositiva en donde esta es la localización principal, es decir, que pocas veces van más allá de la distancia o del cornete, o digamos del tercio medio o el tercio posterior de los cornetes de la pared lateral. Generalmente cuando están por acá es porque han sido o se intentaron sacar por muchas personas y ya está por acá. La posibilidad para que un cuerpo extraño, pequeño o mediano, se vaya para la nasofaringe o para la orofaringe y el paciente se broncoaspire con él, es la misma posibilidad que eso suceda con una flema o con un moco o con un gargajo, es decir, perdón la palabra gargajo.
em, pero es un poquito cacofónica, pero es contundente. Dependerá directamente del estado neurológico del paciente y de la edad. Si tengo reflejos normales de protección de la vía aérea con una actividad supraglótica normal, si se lo pasa, se va para el esófago y se va para el tracto digestivo y no para la vía aérea. Eh, Esto para decir que no hay una urgencia vital en sacar una chaquira o un papel o un algodón de la cavidad nasal. Probablemente intento y si no intento, espero o lo remito. ¿De acuerdo? Eh, Cornete inferior, cornete medio y cornete superior, y los meatos son los espacios que están por debajo de los cornetes. Ese es el meato inferior, este es el meato medio, este es el meato superior. Esto que está acá es el paladar duro, el paladar blando, el rodete tubárico con su labio anterior y posterior. Este espacio que está acá entre el rodete posterior y la pared posterior de la nasofaringe se llama la fosita de Rosenmüller. Eso es la coana y básicamente es donde es lo que vamos a ver en la nasofibrolaringoscopia o cuando hagamos algún estudio endoscópico del paciente. Afortunadamente, la mayoría de los cuerpos extraños, por lo menos en pediatría, se ven ahí nomás. Cuando hago una exposición, en este caso con el dedo o le pongo un rinoscopio y tengo una luz frontal, voy a poder ver dónde está mi problema y cómo debo afrontarlo o atacarlo. Y en el oído, pues una buena otoscopia o incluso el acompañamiento o la ayuda tecnológica con otoendoscopios también va a ser muy fácil la localización y el diagnóstico. En la faringe, esto que está acá es una cavidad oral, esto es amígdala derecha, amígdala izquierda y úvula, y yo espero que en esta imagen ya hayan podido localizar dónde está el cuerpo extraño. Les doy unos segundos. Efectivamente está acá, esta es una espina de pescado muy frecuente en Semana Santa. Está muy cerquita del pilar posterior, así como entra y en la medida que el paciente sea un poquito más grande va a ser más sencillo que nos colabore, de pronto un poquito de lidocaína en spray e intentamos sacar el cuerpo extraño. Muchas veces lo que causan o lo que, a pesar de que el paciente tiene la sensación del cuerpo extraño desde el servicio de urgencias, lo que causa la sensación de cuerpo extraño es la abrasión o por lo menos la lesión de la mucosa, pero la única forma para diagnosticarlo y estar seguros de que no hay nada más allá, en el caso de que no sea visible en la inspección de la orofaringe, será con una endoscopia nasal o con una nasofibrolaringoscopia. Necesitamos material básico para poder hacer un adecuado abordaje y extracción. Eso es una succión, una cánula de Frazier en cavidad nasal o cánulas de oído. Eso es una curata de asa que ustedes ven que tienen acá la puntica que está un poquito más inclinada y tiene forma de asa. Esto que está acá es un gancho de Rosen. Esto es una pinza de Hartmann utilizada mucho por los anestesiólogos y es muy útil para sacar cuerpos extraños de la orofaringe. Es una pincita caimán o cocodrilo del oído. Espéculos nasales, vasoconstrictores y un poquito de spray de anestésico tópico pueden ser muy útiles, al igual que un fotóforo, am, para poder iluminar cavidades. Yo siempre les digo a los estudiantes de pregrado que si yo me voy con mis sobrinos a Melgar de fin de semana y alguno se mete algo en la nariz o en el oído, yo soy completamente inservible. eh, y no voy a intentar sacar algo que no es urgente con lo que tenga a la mano. Y eso aplica para los centros de salud, para los rurales y para las personas que están en lugares apartados en donde no tienen disponibilidad de especialistas ni de insumos especiales o insumos como tan precisos como esto, en donde tengo que evaluar esa primera diapositiva, ¿no? Hasta cuando primum non nocere y primero no hacer daño. Ojo con las pilas en cavidad nasal, son la única y principal urgencia en otorrino en cuanto a cuerpo extraño, genera una destrucción por corrientes eléctricas, hace una electrolisis del polo negativo, el polo negativo se oxida literalmente y genera una necrosis alcalina, genera necrosis, perforación y colapso de los cartílagos nasales en cuestión de horas, por lo tanto se debe tratar urgentemente y remitir. Probablemente la radiografía o más bien el cuerpo extraño o la batería en cavidad nasal y el esófago es la única indicación actual precisa de una radiografía de cara. Em, Cada vez más en desuso y con una sensibilidad y especificidad que son muy variables, pero que no son buenas para el diagnóstico de sinusitis, rinitis alérgica, hipertrofia adenoidea. Por lo tanto, y también trauma nasal, no son sensibles, pero para diagnosticar una pila sí, porque no se pierde. Entonces, lo diferencian de una moneda de 50 pesos. Las monedas de 50 en Colombia son muy chiquiticas porque las baterías tienen un signo del doble halo
a diferencia de las monedas que no lo tienen. Y esto que está acá son imágenes sacadas de internet donde se ven cómo se ve una batería y cómo se ve como esa necrosis y esa costra que lo cubre. Generalmente cuando la batería lleva ahí minutos, o 10, 20, 30 minutos, una hora, ustedes ya no van a ver la batería, sino van a ver toda la inflamación alrededor del tejido y todo ese material como, pues no purulento, pero sí como denso y grisáceo que lo cubre. Cogen un aspirador, aspiran, exponen la batería y la sacan. Evidentemente, si no se puede sacar despierto, se tiene que sacar bajo cirugía. Esto es un chat, o por lo menos la forma de comunicación del hospital donde trabajé y cuando estaba en la formación como residente, en donde me escribe la persona de urgencias: doctor, ¿cómo ha estado? El niño ADP tiene una pila en la nariz, le está saliendo óxido por la nariz, entonces uno como residente deja lo que está haciendo y comienza a pensar, son las 2 de la tarde, tengo que pasar las urgencias, tenemos que mirar a ver si hay sala, si el paciente está en ayuno, debe ser un paciente irritado, debe estar llorando. Lo primero que encontramos es este paciente. Está feliz, le cubre los ojos para protección de los datos del paciente, pero lo que más me interesa que vean es que le está saliendo óxido por la nariz. Evidentemente tiene rinorrea purulenta unilateral. Afortunadamente en pediatría no hay cosas que se escondan y a pesar de que está feliz y que no se ve muy sintomático, eso hay que sacarlo. Las baterías en algunas personas, en algunos lugares y en algunos centros recomendaban también la extracción con imán. Yo nunca lo he intentado, me parece que es poco útil, pero también puede pasar. Y esta es nuevamente como se vería o como se ve la extensión y la necrosis que hace en cuestión de minutos. Por lo tanto, hay que sacarlo. Em, Esto es antes de la extracción. Hay que mirar y estar seguro de que no genere un hematoma septal. Y esto es la pila post-extracción. Si tengo alguna duda de que quedó o que hay alguna otra en la fosa nasal contralateral, pues hago una radiografía de control. Los algoritmos son peligrosos porque simplifican demasiado el asunto y me pueden dejar por fuera cosas importantes, pero funcionan como para también ser muy prácticos en el conocimiento y a veces ser práctico ayuda bastante. Los cuerpos extraños en oído o nariz pueden ser biológicos o no biológicos. Si son biológicos, hay cuerpos extraños biológicos animados y no animados. Los animados son insectos y el insecto vivo es una urgencia. La urgencia del insecto vivo es ahogarlo. Y ya cuando el insecto no está vivo, pues lo extraigo y no hay una urgencia en extraer el insecto no vivo. Es decir, cuando tengo un bicho en la nariz, sobre todo en el oído, hay que ahogarlo, ¿de acuerdo? ¿Con qué se ahoga? Antes de eso, las cucarachas, las mariposas, en general los insectos, muchos tienen paticas y como unas vibrisas en sus patas, y eso hace que así estén muertos, se puedan adherir a la membrana timpánica. Por lo tanto, después de muerto y después de ahogado el insecto, eh, y ante el intento de extracción, si yo siento mucha resistencia al intentar sacarlo con la pinza de Harman, con la pinza de cocodrilo, con lo que tenga, debo parar y no debo intentar sacarlo a la fuerza. Generalmente entonces lo que hacemos es partir literalmente el insecto y disecarlo y sacarlo de a pedacitos, porque las patas se adhieren al tímpano y se pueden traer toda la membrana timpánica y la parte de la cadena osicular, entonces mucho ojo con eso. Eh, y ante la pregunta de con qué lo ahogamos, mi profesor Gilberto Marrugo, profesor ad honorem de nuestro servicio, recomendaba en su época que debía hacerse con Pepsi. Y la razón de hacerse con Pepsi es que patrocinaba a su equipo del alma a los millonarios y era la única forma que, como para que ascendieran y subieran en el calafón. Um, pero es un mal chiste para decir que lo ahoguen con lo que quieran, con lo que tengamos a la mano: lidocaína, aceite Johnson Baby, solución salina, lactato de Ringer. Um, la lidocaína funciona bastante bien porque pues también duerme y disminuye un poquito la ansiedad y el dolor en el paciente, ¿de acuerdo? Los objetos biológicos inanimados son semillas y las semillas no se irrigan porque se dilatan, se expanden y es más difícil sacarlas y extraerlas después. Esto que está acá es un reto enorme porque son bolitas y granos de maíz que se adhieren y se quedan completamente compactados en el istmo del conducto auditivo externo, que es la parte más estrecha, y sacarlos es un poquito más doloroso y la mayoría va a requerir algo de sedación. Probablemente en mi práctica es una de las pocas indicaciones de hacer irrigación cuando son objetos o cuerpos extraños esféricos. Uno podría intentar irrigarlo a ver si sale.
En YouTube y en la red encuentran mucha información. Actualmente existen otondoscopios que se consiguen fácilmente, que están promocionados para sacar cera. Hago una cuña y la cera no se tiene que sacar ni extraer con absolutamente nada, ni menos con copitos. Pero este tipo de otondoscopios puede funcionar desde su práctica como médicos de primer contacto, incluso como especialistas, pues para tener acceso y visión, tanto ustedes como el paciente, de lo que está pasando. La forma en cómo se saca, si tengo un cuerpo extraño, intento con la cureta de asa irme desde la parte más posterior y sacarlo. Generalmente esto sucede sin complicaciones. Los objetos no biológicos son tóxicos o no tóxicos. Los tóxicos, como yo espero que no sean sus relaciones, son pilas y las pilas se extraen de inmediato, ¿de acuerdo? No irrigar, máximo 2 horas, máximo 2 intentos. Si no puedo, lo remito. Los cuerpos extraños no biológicos no tóxicos, es decir, el grueso y la mayoría, chaquiras, algodones, juguetes, plastilina, colores, crayones, se extraen cuando se pueda y cuando tenga a la mano el equipo y el instrumental y el entrenamiento necesario, ¿de acuerdo? Los cuerpos extraños de otorrino en laringe y a nivel de la cavidad oral son varios y son distintos, pero este que está acá a la izquierda es una laringoscopia indirecta, que es una prueba que es muy útil en donde yo cojo y tengo una luz frontal, hago la tracción de la lengua del paciente y con un espejo inclinado intento ver y visualizar las cuerdas vocales. Es muy, muy útil para el diagnóstico de la hipofaringe e incluso de la supraglotis y a veces de la glotis. Y se le puede hacer por cualquier persona, incluso no entrenada. Inténtenlo ustedes en su rotación o con sus compañeros de grupo, porque en algunos van a poder ver sorprendentemente muy bien la anatomía, ¿de acuerdo? La nasofilolaringoscopia y el examen endoscópico es fundamental en diagnóstico de cuerpo extraño en laringe, y la mayoría de las veces pues es sacado por nosotros o por los cirujanos generales o por los cirujanos pediatras en el caso de nuestro hospital. Ellos tienen también mucha experiencia en extraer cuerpos extraños en laringe, en esófago o sobre todo a nivel del cricofaringeo, que era donde estaba esa moneda. Acá tenemos una alfiler en un adolescente que mientras su mamá cosía, ella esperaba y se lo tragó. Y acá tenemos la epiglotis y acá tenemos las cuerdas vocales y esto que está acá es el alfiler a través de una nasofilaringoscopia. Mientras pedíamos el quirófano y una persona que tenía el naso adentro, el otro residente y fellow de otorrino pediátrica hace la extracción sin complicaciones. Un poquito riesgoso porque cualquier manipulación del hipofaringe se puede ir a la vía aérea, pero bueno, si los pacientes son colaboradores, ustedes van a poder resolver la gran mayoría de las urgencias en cuerpo extraño sin problema. La nasofilolaringoscopia en paciente pediátrico y en paciente adulto es el gol estándar del diagnóstico de cuerpo extraño en hipofaringe y en laringe. Y de una vez les funciona para descartar diagnósticos diferenciales. Arriba y a la izquierda una laringomalacia con una epiglotis en omega y unos pliegues epilóticos muy cortos. Arriba a la derecha las cuerdas vocales y esto es una estenosis subglótica con una membrana muy muy finita que está a nivel de la subglotis. Esto también puede causar estridor y tos. Esto es un cuerpo extraño en la laringe. Los hemos visto y los pacientes pueden llevar ahí con eso horas, incluso días, y sorprendentemente les llega a ustedes caminando y les llegan a ustedes con un poquito de tos y con un poquito de disfonía. Pero la única forma de hacer el diagnóstico es con esto. Esto no se va a ver en una radiografía si no es metálico. Y malformaciones congénitas, incluyendo la laringomalacia o quistes valleculares o quistes del pliegue ventricular o de las cuerdas vocales falsas, etcétera. ¿Existen otras urgencias en otorrino? La respuesta es sí. Esto que está acá es un gancho de ropa que se entra por la boca y sale por la nariz. Y es la forma en cómo entra y cómo llega al servicio de urgencias. Impactante, sí. Y les doy unos segundos para que ustedes se generen una hipótesis en la cabeza de cómo llegó un gancho desde la boca hasta la nariz. Estoy seguro que alguno de ustedes está pensando que iba corriendo con el gancho y se cayó y penetró la boca. Listo, es una versión un poquito sangrienta para mi gusto, pero eso es una opción. Pero uno de los profesores de la Facultad de Medicina del Departamento de Neurología y de Medicina Interna, el doctor Pardo, profesor de todos nosotros, eh, decía en su clínica que en medicina, así como en la vida, necesitamos menos Doctor House y más Sherlock Holmes, con el sentido de decir que tenemos que intentar ver
y analizar lo que tenemos al frente y probablemente iba a estar la respuesta. Si ustedes se dan cuenta, en este paciente tiene un vestíbulo nasal más ancho, con un vestíbulo o por lo menos con una ala nasal izquierda mucho más grande y prolongada. Acá está el labio superior que tiene una forma irregular y diferente y probablemente algo que parece la cicatriz de una queilorrafia, es decir, de una sutura del labio. Y ustedes ven en la radiografía y se ve una dehiscencia o un hueco, literalmente una ausencia de hueso de la porción maxilar superior. Es decir, es un paciente que tuvo o tiene labio y paladar hendido, en donde no se ha hecho la corrección del paladar aún. Y mi hipótesis es que probablemente le rasca. Y como le rasca, él intenta rascarse con algo y lo que encontró al lado era un gancho. Es algo muy sencillo, así como entra, así mismo se fue, o por lo menos así mismo sale. Pero lo sencillo, así sea sencillo y es raro, si se publica y si es juicioso, pues se encuentra disponible en la red. Esto que está acá es una imagen cortesía del doctor Johan Valderrama, que es otorrinolaringólogo egresado a nuestro servicio y que tiene una práctica muy exitosa en el eje cafetero. Mm, y al cual le mando muchos saludos, en donde él publica en sus páginas y en su página de internet. Esto es una membrana timpánica normal con su cono luminoso y el tímpano y acá el mango del martillo. Esto que está acá es una membrana timpánica perforada con exposición del mango del martillo, secundario a el intento de extracción de esto que parece ser una chaquira o algo de silicona. Como lo hemos dicho en nuestra charla, no existe ninguna urgencia para sacar un cuerpo no tóxico inerte, o no biológico más bien. Eh, y el 98% de las complicaciones en cuerpo extraño están asociadas a su extracción, no al cuerpo extraño como tal. Entonces tenemos que ser muy responsables y muy juiciosos de qué tanto hacemos y qué tanto necesitamos hacer, ¿de acuerdo? Mensajes para llevar a casa de esta charla corta: extracción de cuerpo extraño, ¿cuándo remitir? Bueno, eso pues dependerá de cada uno de ustedes. Si no tengo los instrumentos necesarios, no lo hago. Si no tengo el entrenamiento suficiente, no lo hago. Y si intento y no fue posible, pues remito. ¿De acuerdo? La respuesta es siempre no. Dependerá de su capacidad para discernir y de que tengan esa primera diapositiva en sus mentes. Muchas gracias a todos.